Bien, le hemos contado que hoy la Comisión de Constitución de la Cámara, como ya aprobó en particular el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales, pasó a la sala, que es lo que se va a estar votando hoy. Claro, desde las 2:30 de la tarde veremos qué es lo que ocurre en el Pleno de la Cámara Baja. Vamos a conversar sobre lo que viene. Estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Muy bien, buenos días, Frecia, Sebastián. Diputado, bueno, finalmente este proyecto se despacha desde la comisión, en particular de la Comisión de Constitución. ¿Cuál es el escenario que proyecta usted? Pensando sobre todo en lo que pueda ocurrir en el oficialismo. Se necesitan 93 votos que no tiene la oposición. Sí, mire, yo, a diferencia del tercer retiro, veo con mucha dificultad obtener los votos que se requieren, porque nosotros en particular, en Renovación Nacional, 23 diputados votamos a favor la vez anterior. Ahora solamente alcanzo yo a contar 11, incluyéndome. Por lo tanto, yo veo con dificultad que alcancemos a tener estos votos que se requieren. Además, entiendo yo que en la oposición hay 3 o 4 que están votando o simplemente se van a abstener. Por lo tanto, va a ser mucho más ajustado de la última votación, donde tuvimos un holgado margen, para poder aprobar el proyecto. Está muy complejo, ¿no? Ahora, hace un ratito atrás, en la mañana conversábamos con varios colegas que algunos han cambiado de posición y claramente tenemos hoy día una dificultad para poder aprobar el proyecto con la facilidad que lo aprobamos la vez anterior. ¿Y cómo ha visto esta discusión después de que comenzó primero con muchos parlamentarios que estaban en proceso de reflexión, luego fueron transparentando, ahora incluyó también en la discusión de los candidatos? ¿Cómo ha tenido, cree usted, una carga política extra la discusión del cuarto retiro, diputado? Sí, bueno, francamente hemos tenido una áspera discusión durante los últimos días. Ha sido, diría yo, hasta un desagrado la insistencia, con la cual se nos ha pedido, que votemos en contra de este proyecto, pero claramente cada uno de nosotros tiene una convicción. Yo, en lo particular, puedo responder por mí, represento a la segunda región más pobre del país, con una cantidad enorme de necesidades económicas, una clase media empobrecida, endeudada, que te lo pide en la calle. Entonces es muy difícil enfrentar esa situación a pesar de que el propio candidato presidencial o el gobierno, nos pida que votemos en contra de este proyecto. Nosotros entendemos las dificultades que se van a venir a futuro y quiero dejarlo absolutamente claro. Yo soy miembro de la Comisión de Trabajo, hemos estado 3 años trabajando en una mejora al sistema de pensiones y de hecho hoy día mismo, en la tarde, paralelo a la sala, vamos a votar el proyecto, de la ley corta. Tenemos claridad respecto de los problemas que se van a producir a futuro, pero hoy día, con 1 millón de cesantes, con pymes empezando a levantarse y también con una necesidad económica evidente, es muy difícil negarse a aprobar este cuarto retiro. Diputado, y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted la estrategia que ha desarrollado el oficialismo, el gobierno, el candidato Sebastián Sichel, para enfrentar este tema, pensando en el resultado, ¿no? Y en las cuentas que están sacando usted sobre eventuales apoyos oficialistas? Sí, mire, nosotros entendemos que el candidato tenga su posición y el gobierno también, pero los parlamentarios también tenemos el legítimo derecho de votar y representando a nuestra gente. A nosotros no nos eligió el gobierno ni nos eligió el candidato, nos eligió las personas, que nosotros representamos en el distrito y por lo tanto tenemos el legítimo derecho de diferir. Ahora, además a mí lo que sí me ha molestado ha sido algunas diría sugerencias, de posibles deslealtades de algunos parlamentarios. Yo, en caso particular, soy el diputado que más proyectos de ley del gobierno ha votado a favor. Eso está en los documentos, que cualquiera lo puede demostrar. Por lo tanto, tener una diferencia en este proyecto en particular, no me hace ni más cercano ni más lejano al candidato presidencial o al gobierno, considerando el comportamiento que hemos tenido durante los últimos 4 años apoyando al gobierno, no siempre en situaciones que son gratas ni populares, ni mucho menos. Y por lo tanto, creo yo que de alguna manera algunos se han pasado de rosca, acusando de lealtades que no existen, porque la gran mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos hemos sido leales y ordenados por el gobierno, que no siempre, como le vuelvo a decir, se votan proyectos que son populares o que son gratos para uno mismo. Diputado, pero de alguna manera Sebastián Sichel también intenta jugar un cierto rol de liderazgo, pensando en que además los efectos que tengan estos retiros
van a afectar al próximo gobierno, ¿no? Entonces él, si quiere efectivamente ser presidente y ser gobierno los próximos 4 años, tendrá que hacerse cargo de las consecuencias que tengan los retiros. ¿Usted cree que corresponde que tenga ese rol y trate de alinear a los parlamentarios en su rol de candidato presidencial? Sí, bueno, él tiene que ejercer su liderazgo y está muy bien que tenga una posición. Lo peor que pudiera hacer es que Sebastián Sichel se haga el leso o cambie de posición reiteradamente, como ha hecho el candidato Boric, por ejemplo. El candidato Boric empezó diciendo que no, después que sí, después que no, y ahora que sí de nuevo. Entonces, por último, tenemos claridad respecto a lo que piensa nuestro candidato Sebastián Sichel y tenemos una diferencia en este punto, pero yo lo he conversado con el comando y ellos entienden que nosotros queremos fomentar los temas que nos unen y no los que nos separan. Aquí tenemos una diferencia evidente, pero en el resto, ¿cierto?, tenemos un programa común hacia el futuro que nos une, así que yo prefiero poner el énfasis ahí. De hecho, este jueves que viene va a estar en nuestra región de Ñuble, en Chillán, yo voy a estar con él, vamos a conversar seguramente este y otros temas que son de interés, no solamente en este tema de pensiones, sino que seguramente otros más que son de interés de nuestra región. Y ahora, ¿cómo, si es que no están los votos, como decía usted, según los contaba esta mañana, no daban para aprobar el cuarto retiro, diputado, ¿cómo se trabaja entonces próximamente en una ayuda que no necesariamente son las que han venido del gobierno, ¿no? Y era porque se argumentaba desde algún sector, incluido algunos parlamentarios del oficialismo, se van a ayuda de quienes lo están necesitando ahora en algunas de las comunas más pobres como las que usted representa. Sí, mire, tenemos una dificultad económica bien evidente, el déficit fiscal, ¿cierto?, ha crecido como nunca, vamos a tener una economía bastante golpeada, ¿cierto?, el próximo año con niveles de inflación quizás más altos de lo proyectado, y por eso hay que ser muy delicado respecto de cada una de las medidas que tomamos. Cada mes de IFE, de ingresos familiares de emergencia, le cuesta al gobierno más de 3.000 millones de dólares, y por eso también hay que hacer una ajuste tributario, ¿cierto?, que no afecte también el desarrollo económico hacia adelante. Hoy día mismo, como le comentaba, vamos a votar este proyecto que mejora las pensiones, haciendo también una serie de reformas en las exenciones tributarias que van a recaudar 1.500 millones de dólares al año para poder pagar esta reforma. Hacia el futuro, ¿cierto? Y el próximo año nosotros esperamos que la actividad económica repunte con mucho más claridad, con mucho más fuerza, y por eso le digo, vamos a tener que conversar con el gobierno respecto de si las ayudas económicas del Estado van a tener que hacerse presentes nuevamente. Ahora, yo creo que lo que el gobierno va a hacer en el mes de noviembre, ahora vamos a empezar a ver la ley de presupuesto, vamos a tener un presupuesto mucho más expansivo, mucho más aumentando el gasto, ¿cierto?, en obras de infraestructura, por ejemplo, para aumentar la actividad económica, y claramente generando nuevos puestos de trabajo va a ser la vía para poder paliar el gran nivel de cesantía, ¿cierto?, y los niveles de necesidad económica que tenemos. Diputado, y respecto a la ley corta de pensiones que ayer fue despachada de manera unánime o aprobada más bien en su idea de legislar, se han sugerido varias indicaciones desde la oposición, sobre todo pensando en aumentar el monto de la pensión básica solidaria, de aumentar la cobertura, otros que plantean que es necesario recaudar más a través de los mecanismos de exenciones que se están analizando en el proyecto. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esas indicaciones y a la posibilidad de que efectivamente este proyecto, que es una ley corta, sea un poco más ambiciosa y abarque otros aspectos del sistema de pensiones? A ver, hagamos un poquito de historia porque a algunos se nos olvida fácilmente lo que ha pasado hacia atrás. El gobierno del presidente Piñera, a unos meses de asumir, presentó una reforma, ¿cierto?, a la ley 3.500 para poder hacer una reforma contundente al sistema previsional y a la industria, a la AFP. Ese proyecto se aprobó aquí en la Cámara de Diputados, lleva casi 2 años durmiendo en el Senado, y por lo tanto hay que pedirle y demandar, ¿cierto?, que el Senado tramite pronto esa reforma, que es una reforma que consensuamos aquí en la Cámara de Diputados con todas las dificultades que tuvo, pero que hoy día duerme en el Senado por falta de voluntad para poder llegar a un avance concreto en mejoras de pensiones hacia el futuro. En segundo término, cuando nosotros ganamos el gobierno en el 2018, la presidenta Bachelet nos dejó una pensión de 104.000 pesos y vamos a subirla ahora a 178.000. Por eso a mí me molestó ayer cuando algunos parlamentarios dijeron que el gobierno no tenía voluntad para aumentar las pensiones. ¿De qué estamos hablando? Si en 3 años le hemos aumentado más de un 50%. Entonces hay que hablar con la verdad y decirle la verdad a los chilenos. Es una dificultad enorme poder seguir aumentando las pensiones rápidamente, ¿cierto?, por la situación económica en la que nos encontramos. Pero yo
destaco de este proyecto, y así se lo hice ver al gobierno, que este proyecto lo que hace es expandir, ¿cierto?, el beneficio al 80% más pobre. Sí. Nosotros soñamos con tener una pensión básica solidaria universal del 100%, en donde todos los chilenos tengamos por lo menos un piso, ¿cierto?, para poder saber con cuánto contamos, cercano al salario mínimo, como en los países más modernos, y que cada uno tenga una capitalización individual paralelo a eso. Ahora, yo le pido a los parlamentarios de oposición que no se pongan creativos, porque primero no tenemos ninguna facultad para poder aumentar los montos, eso hay que decirlo con claridad a la gente. Y segundo, que todas las modificaciones que se están proponiendo se debieron discutir en la ley anterior que está durmiendo en el Senado. Entonces, yo le pediría que hoy día hiciéramos el trámite más simple y más corto posible. Seguramente en el tema de las exenciones tributarias vamos a tener una discusión y ahí yo mismo también tengo mis diferencias con el gobierno, pero claramente el objetivo de este proyecto es aumentar las pensiones y incluir a 500.000 personas que hoy día no reciben ningún aporte previsional solidario. Bien. Ese es el objetivo del proyecto de hoy día, por lo tanto esperamos que se apruebe con rapidez. Bien, diputado Sauerman, gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día.